Buenas noches, bienvenidos a su programa favorito los domingos, Municipalidad Global. Este domingo tenemos al doctor psiquiatra Wilson Ureña, que vamos a hablar del estrés en las ciudades. Pero veamos un poquito más quién es el doctor Ureña. Doctor Wilson Fernando Ureña Correa, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como médico general en el año 2009. Obtiene la especialidad en medicina interna en el Hospital Luis Eduardo Aybar para el año 2011. Desde el 2012 hasta el 2015 realiza la especialidad en psiquiatría general y fue jefe de residente general durante el mismo periodo en el Hospital Psiquiátrico Padre Villini. Para el año 2016 inicia una segunda especialidad en psiquiatría de niños y adolescentes, siendo el primer egresado de dicha especialidad en la República Dominicana en el Hospital Dr. Robert Reid Cabral. Efectuó rotaciones internacionales en el Hospital Italiano de Niños y Adolescentes de Buenos Aires, Argentina, también en el Instituto Nacional de Pediatría en Ciudad México, asimismo en el Centro Hospitalario Pereira Rosell en Montevideo, Uruguay. Las rotaciones nacionales fueron realizadas en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, en el Hogar Renacer de Niñas Abusadas y el Hospital Santo Socorro. Actualmente es profesor de la Cátedra de Psiquiatría de Niños y Adolescentes del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, profesor de la práctica de Psiquiatría y Psicología General de la Universidad Católica de Santo Domingo y profesor de la práctica de Psiquiatría en la Universidad Iberoamericana UNIBE. A su vez, dirige el Centro Armonía Salud Mental y la primera unidad de trastornos del sueño y otros hábitos de la República Dominicana. En Municipalidad Global, conversamos con el doctor Wilson Fernando Ureña Correa. Bien, ya sabemos quién es el doctor Ureña. Doctor, bienvenido a su programa Municipalidad Global. Muchas gracias, Víctor. Para mí es un placer estar aquí en esta noche y agradezco la invitación de verdad. Nosotros en Municipalidad Global hablamos de muchas cosas en los últimos meses. Hemos hablado del desarrollo del turismo, del tránsito, hemos hablado de la arborización, hemos hablado de muchas cosas. Pero este programa, que para nosotros tiene un alto significado en traducir por qué Municipalidad Global se preocupa no solamente por las ciudades, sino también por sus ciudadanos. Esta noche queremos hablar del estrés en las ciudades. Sabemos que usted es un psiquiatra, versado en este tema, maneja este tema. Doctor, pero para que la gente sepa de qué se trata esta noche, yo quiero que usted nos defina qué es el estrés. Sí, realmente es un tema que ustedes han escogido, muy bien, y sobre todo en estos tiempos donde estamos viviendo bastante estrés. El estrés no es más, que el acúmulo de experiencias y sensaciones que pueden ser, de una manera sensorial y que pueden ser de una manera angustiante. Puede ser de una manera aguda o de una manera crónica. Cuando hablamos de estrés agudo? Hablamos de estrés agudo cuando la persona está sometida a una experiencia por alrededor de al menos de un mes. Y estrés crónico cuando la persona está sometida a un estresor por encima de los 6 meses. Doctor, todas las personas que viven en una ciudad reciben o son afectados por el estrés. Mira, generalmente la persona que está sometida a estrés muchas veces no se da cuenta que tiene estrés. Y en la consulta se ve con mucha frecuencia que uno le pregunta, de cuáles son los estresores y por qué está aquí, por qué viene a una consulta en psiquiatría, y ellos mismos responden, doctor, pero es que yo no siento que tengo estrés. Y es la manera, de que no saben identificar, cuáles son sus estresores. En las ciudades, hablando del tema, hay muchas causas que pueden darnos estrés. Está el ruido, está la contaminación, está el diario vivir en los tapones, llamado aquí en este país, y en otros países se llama de otra manera. Y es importante, que la persona aprenda a identificar, cuál es esa sintomatología que te lleva, porque el estrés te va a llevar a una enfermedad orgánica.
Cuando es un estrés prolongado, te va a llevar a tener una enfermedad orgánica. ¿Qué es una enfermedad orgánica? El estrés te puede causar un infarto. El estrés te puede causar un trastorno de ansiedad generalizada. El estrés te puede causar un trastorno de pánico. El estrés te puede caer en un estado de depresión. O sea que la mayoría de los ciudadanos estamos expuestos a que con el estrés nosotros poder manejar situaciones y a veces ni nos damos cuenta, o sea que estamos manejando situaciones estresantes y esto nos causa un daño que cuando explotamos es que nos damos cuenta que la persona nos dice, mira, bájale algo, coge la vida más al paso, las cosas no son así, pero es cuando realmente nos sucede cualquier evento. Entonces el estrés hace diferente daño a diferentes personas. Sí. Todo va en cuanto al tipo de persona y cómo asimile ese estrés. La pregunta va en esta dirección. Hay personas que toleran, por ejemplo, estar en trancones, en tapones, en el tránsito caótico del día a día. Hay personas que eso no les molesta. O sí les genera estrés y no se dan dando cuenta. Porque hay otras personas que sí les molesta esto. Y como usted dice, puede derivar en una enfermedad orgánica muy peligrosa. Hay personas que inclusive se han muerto guiando en el tránsito. Sí. Lo que pasa es, o sea, que las personas, o sea, no, a veces, como dije, no se dan cuenta, pero sí todo el mundo está expuesto a que te suceda cualquier evento. Todos estamos expuestos. Que la gente no se dé cuenta es distinto. O sea, por ejemplo, como decía ahorita, o sea, la gente no sabe, o sea, qué es que está manejando estrés o qué es el estrés. Y es muy difícil, o sea, a la hora de que, si lo que me preguntabas, ¿le afecta a todo el mundo de manera igual o es que el otro no se da cuenta? Las dos cosas. La gente aprende a normalizar el estrés y hay gente que lo aprende a normalizar y ese es su modo vivendus. Y hay otros, o sea, que no saben manejar el estrés y entonces ahí es que viene el estallido en cualquier patología. Entonces, ¿hay un estrés positivo? Sí, hay estrés positivo. O sea, no todas las cosas son negativas porque, por ejemplo, hay gente que aprende a vivir con estrés, pero de ese estrés saca un resultado positivo. Hay gente que se pasa todo el día trabajando, haciendo X cosas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, o sea, como médicos en la consulta, nosotros tenemos, o sea, sale un paciente, entra la secretaria otro, entra otro, sale otro. Sin darnos cuenta, estamos manejando estrés, pero estamos trabajando en algo positivo. Entonces, aunque uno le pregunta a la secretaria, por ejemplo, ¿cuánto me quedan? Me quedan 5, 6, pero sí, mentalmente ya tú estás preparado para ver tu tiempo, qué tanto tiempo te queda de la tarde o de la mañana en tu turno, para ver, o sea, cómo tú vas a dividir ese tiempo para ver esos pacientes. Pero mentalmente ya hay un agotamiento. Cuando publicamos en las redes sociales de Municipalidad Global, de su presencia esta noche aquí, empezaron muchos de nuestros seguidores a hacer diferentes preguntas, las cuales nosotros las incluimos en el programa para satisfacer también las curiosidades que expresan o que demandan nuestros seguidores. Y vemos aquí que dice Lorelis RD, así es el nombre de la cuenta, dice, me gustaría saber cómo sabemos el nivel de estrés que tenemos. Hay un medidor, ¿cómo lo sabemos? Sí, mira, hay algo que se llama el cortisol, que es un neurotransmisor. El cortisol se puede medir en sangre. Tiene sus horarios para medir el cortisol porque hay horarios en cuando se activa el cortisol en la mañana y también cuando ya deja de desactivarse. Entonces, por eso, o sea, comparamos la relación de los niveles de cortisol a X hora en la mañana y a X hora de la tarde. O sea, esto podría ser un indicador, pero también con la historia clínica del paciente, o sea, también nos damos cuenta, aunque no sea una prueba como de imagen o una prueba en sangre, la historia clínica es muy importante y nos aporta el 90% quizás de los datos que tenemos cuando tenemos un paciente hablándonos de estrés. O sea, con lo que el paciente me diga de lo que está haciendo y en su día a día y lo que se da cuenta que le está pasando, tan solo con la historia clínica, nosotros somos clínicos los psiquiatras, ¿sí?, más que de laboratorio y imágenes. O sea, nosotros somos más enfoque de la palabra, de lo que el otro te dice, ya con esto nosotros vamos armando como el muñeco de qué es lo que está pasando con este individuo. Obviamente, o sea, las pruebas, como dije, en sangre o en imágenes nos ayudan a complementar un diagnóstico, pero básicamente la historia clínica es la que nos da los datos definitivos para uno hacer un diagnóstico. Entonces, quiere decir
que en un momento determinado, yo como ciudadano de aquí, de Santo Domingo, del Distrito Nacional, puedo sentir algún tipo de incomodidad, alguna molestia, no saber lo que me está pasando, yo estar sufriendo un estrés, entonces me acerco a un psiquiatra y a través de algunas cuestiones, estudios, conversatorios, usted puede diagnosticar que tengo un estrés X, o sea, Sí. o hay diferentes tipos de estrés. Usted Sí, dijo hay que un estrés laboral, hay un estrés emocional, Exacto. hay el cansancio. Por ejemplo, es muy frecuente que la gente aprende a identificar cuando dicen, yo vine a la consulta porque tengo mucho estrés. Y uno le pregunta, ¿y qué tú te sientes que tienes estrés? Bueno, es que tengo un dolor en el cuello y tengo Sí. como un peso aquí. Yo tengo gente que trabaja conmigo que Ajá. vive quejándose de eso, De- de que siempre tiene como Sí, un es muy- nudo. Dicen, yo tengo un nudo en el cuello, necesito un masaje. Sí, necesita un masaje, sí. Eso es muy frecuente que la gente cuando está muy cargada, ya sea por las cuestiones laborales o por todo lo que se desenvuelve en Eso su es vida. estrés. Sí, la gente comienza a sentir, el estrés tiene aviso. O sea, hay personas que manejan estrés y comienzan con palpitaciones cardíacas, o sea, muy frecuentes, y hay otros, o sea, que manejan el estrés, por ejemplo, con onicofagia, que es comerse las uñas, hay otros que manejan el estrés con hiperhidrosis, que es sudoración en las manos o en los pies, y puede ser, o sea, sudoración a nivel corporal también. Hay diferentes formas, o sea, de la gente manejar el estrés, y esto no es más que una respuesta o un mecanismo de defensa de tu propio organismo ante los estresores. Pero ahora, doctor, vamos a dar una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar entonces, no del ciudadano ya, del ser humano que puede sufrir del estrés, obviamente que es una patología, es una enfermedad que estamos diagnosticando, es reciente, la gente lo usa ya muy a menudo como un lenguaje coloquial, sin saber a veces lo que significa. Pero cuando vengamos de la pausa, vamos a hablar entonces de las ciudades que generan ese estrés y viceversa, que hay ciudadanos que generan y convierten a las ciudades en ciudades estresantes. Mantengan la pausa, regresamos casi de inmediato con el doctor Ureña. Jefe, estoy ahí en 5 minutos, es que estoy en un taponcito. ¡Prende! ¡Prende! ¿Quedao? ¡Prende! Motorcraft. Te jumpeo. ¡Ah! Bien, bienvenido de nuevo. Gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Municipalidad Global. Cuando estábamos en comerciales, comentábamos de que hay ciudades estresantes. Así es. Nosotros, en la capital dominicana, estamos viviendo un dinamismo inusual en los últimos años. El comercio pues, ha implosionado, hay un montón de franquicias. Obviamente también la migración del campo a la ciudad o del interior, porque no son de campos también, son de otras ciudades, han venido a vivir a Santo Domingo, lo que ha logrado que esto tenga una sobrepoblación.
hay un montón de vehículos, hay un montón de personas caminando en las calles, muchas motocicletas, más de lo usual. Huyendo al tránsito de vehículos, la gente ha usado también otras alternativas. Siempre se ha hablado de ciudades estresantes. ¿Es cierto este término? Sí, es cierto, o sea, de hecho hay ciudades estresantes como ponen en primer lugar a Caracas como una ciudad de las más estresantes, está también México, está también Sao Paulo, Brasil, y otras ciudades, o sea, que causan bastante estrés. ¿Producto de qué? Producto, o sea, de lo que tú terminas de hablar. O sea, cuando las ciudades son superpobladas, y es un dicho que lo tienen la mayoría de la gente que migra del campo a la ciudad, y otros que dicen, por ejemplo, yo no me mudo a la ciudad ni loco, porque en la ciudad eso es un caos, es un tapón, y hay gente que no se acostumbra a todo eso, y podemos ver ese lenguaje en los campos. Y es cierto que las ciudades generan estrés, o sea, porque en el campo tú no te vas a encontrar con un tapón. Es muy difícil que te encuentres en el campo con un tapón y en las ciudades sí sucede todo esto, sobre todo en las grandes ciudades, o sea, estamos hablando que en países, o sea, como México, que tiene unos 30 y pico millones de habitantes, Venezuela unos 20 y pico de millones de habitantes, y aquí prácticamente tenemos unos 10 a 11 millones de habitantes, creo, de las estadísticas, en las últimas estadísticas. Pero en el Gran Santo Domingo, o sea, usted manejará más, o sea, El 35% de la población. de la población, o sea, aún así, aunque seamos una gran ciudad o una pequeña ciudad comparada con las mencionadas anteriormente, se maneja estrés, o sea, porque la cantidad vehicular que hay aquí sobrepasa para el territorio, y esto hace y genera un caos. Por ejemplo, aquí la gente tiene estrés mental tan solo con el hecho de saber, o sea, que tengo que entrar al trabajo a las 8. Y si vive en la zona oriental, por ejemplo, o sea, tienes que salir con por lo menos una hora, hora y media de antelación para poder llegar a tiempo a tu trabajo. Y en todo ese proceso no está pautado ni está programado que te encuentres con un accidente, con un carro quedado, con una goma pinchada y todo eso. Imagínate en una cola y que tú tengas un jefe exigente o donde tú tengas que ponchar en un trabajo y que tengas que llegar a una hora X. O sea, todo esto va liberando sustancia en nuestro cuerpo a nivel de neurotransmisor y va generando estrés y hay gente que ha hecho trastornos de pánico y ha hecho estallidos en los tapones. ¿Qué otros elementos generan estrés en las ciudades aparte del tránsito? Aparte del tránsito, por ejemplo, el ruido. El ruido genera bastante estrés en las personas. De hecho, podemos ver, o sea, que cuando, por ejemplo, alguien toca la bocina, otro que está detrás le vocifera cualquier cosa o le hace alguna señal, y eso porque el ruido, no todo el mundo está acostumbrado a manejar el ruido. Ahora bien, va a depender, o sea, de dónde vengo. Porque si yo vengo, por ejemplo, de un barrio popular donde se maneja el musicón, las cosas que se hacen en esos barrios tradicionales, o sea, para mí va a ser normal y yo voy a normalizar esa parte de un ruido. ¿Qué otro elemento? Puede ser medioambiental, o sea, el ambiente puede generar también, o sea, mucho estrés. Hay gente que no se acostumbra a eso, y eso es lo que decía ahorita, hay gente que no se acostumbra a vivir en una ciudad. Hay gente que, por ejemplo, si yo traigo a mi mamá una semana aquí, yo estoy seguro que va a ser una crisis. Entonces usted está diciendo que no todos los estreses son iguales. No todos los estrés son iguales, o sea, hay tipo de un estrés mental, hay un estrés laboral, y estrés, como decías al principio, hay estrés positivo. O sea, no todo tiene que ser, lo único que quizás el individuo no se da cuenta que está manejando ese tipo de estrés. Eso quiere decir, a partir de lo que usted me acaba de explicar a nosotros aquí en Municipalidad Global, que yo me acostumbro a manejar un estrés de manera inconsciente. Sí, lo normalizas. Lo normalizo. Tú aprendes a normalizar las cosas y no te das cuenta, o sea, y de hecho la gente te lo dice, o sea, yo no siento que tengo estrés, pero sin embargo van a la consulta. Por ejemplo, yo vivo en la parte norte del Distrito Nacional, allí estamos acostumbrados a los colmadones, a los motoconchos en las esquinas, a un vecino que tiene una música distinta uno y el otro, a una vecina bullosa, o que llegó la policía
de manera intempestiva a diferentes horas del día. Ese ciudadano que vive allí, ese tipo de componentes que generan estrés a un ciudadano de otro sitio que visite allí, siente un estrés, inmediatamente entra por el medio ambiente. Pero ese que vive allí, en la parte norte, no está acostumbrado a manejar ese estrés, pero tiene estrés. No, generalmente no. O sea, porque él está acostumbrado a vivir ahí y es congruente con él. Lo que él vive ahí es su día a día y eso lo normaliza de una manera que pasa normal, o sea, como lo que él hace en su diario vivir. Entonces, ahora bien, cuando migra alguien de otro sector, o sea, le va a ser difícil acostumbrarse a los motores, al ruido. Ahí sí entonces genera un estrés esa persona. Esa persona. Bien, entonces vamos a hacerlo viceversa. Si yo de Santo Domingo, de un sector popular de Santo Domingo, de la provincia, entonces que haya este tipo de situaciones, de ruido, de contaminación visual, etcétera, me mude entonces a un sitio donde hay un remanso de paz, donde yo esté sin este sonido, sin esta contaminación visual, que pueda salir muy cómodo de allí en mi vehículo y no tenga estos trancones. Esa persona se siente estresado de estar allí. Sí, sí. Cuando ya te acostumbras a vivir en un ambiente, o sea, donde hay ruido y otros estresores, para ti eso es normal. Cuando llega a un lugar donde no es lo que tú estás acostumbrado a vivir, de hecho te vas a sentir mal y tienes que aprender a manejar esa otra parte. Y sucede bastante cuando la gente escala a nivel económico, a nivel social. O sea que la gente tiene que cambiar de ambiente porque anteriormente vivía en un lugar popular y ahora porque ya he progresado por las exigencias, o sea, sociales o de tu vida o por lo que sea, o sea, ha escalado y ya necesitas salir de ahí o quieres salir de ahí. O sea, te cuesta trabajo acostumbrarte nuevamente a un lugar donde no es lo adecuado para ti en ese momento porque tú estabas acostumbrado a vivir en otro ambiente. En esa dirección, tenemos una pregunta que nos hacen en las redes y nos preguntan en qué consiste entonces el trastorno de ansiedad denominado fobia social. ¿Está correcta esa pregunta? Porque fobia social, vamos a decir, bueno, me mudé de un sitio a otro o le tengo pánico a la gente. ¿En qué consiste este trastorno? Bien, ¿Existe? Sí, existe. Lo que pasa es que la pregunta que quiere decir es, la fobia social y el pánico está dentro de lo que son el trastorno de ansiedad generalizada. Si hablamos del término estrés, es un término generalmente popular, más bien, o sea, quizás no aparece en nuestros textos, lo que aparece es trastorno de ansiedad. O sea, estrés es un término nuevo, como bien dijo usted al principio, y la gente lo utiliza con bastante frecuencia, pero sí, o sea, existe y está dentro de los trastornos de ansiedad generalizada. De hecho, es uno de los más frecuentes, el trastorno de pánico o la fobia social. Que la gente lo tiene con bastante frecuencia y es lo que más lleva a la emergencia. Hay gente que hace trastorno de pánico de muchísimas cosas y se quedan paralizados. Y es lo que llama bastante la atención, o sea, cuando hay un acúmulo de estrés, una de las principales causas para hacer un trastorno de pánico es el estrés. Siempre queremos culpar a alguien. Cuando usted tiene una situación estresante, usted siempre busca un culpable, porque es algo que te provoca, algo exógeno, algo exterior que te provoca ese cambio en el interior, en tu humor, en tu salud. Doctor, los servicios que proveen los ayuntamientos, como la recolección de basura, que deben proveer parqueos, estacionamientos, espacios públicos adecuados, áreas sociales comunes para divertirnos, para esparcimiento, los parques. Ese tipo de servicios que da o que debe dar los ayuntamientos, los mataderos, los mercados, las canchas deportivas, son culpables, generan estrés en el ciudadano. O sea, culpa uno, se siente uno capaz de culpar a un ayuntamiento por un estrés que tengo. Mira, yo pienso que no. Yo pienso que hablando de parques, de canchas, esas cosas, al contrario, o sea, hacen que tu vida sea un poco más relax. Pero si no me recogen la basura.
Si no te recogen la basura, obviamente, o sea, que te va a generar un estrés, o sea, porque la basura te va a generar contaminación y la contaminación, tu mente se va a ir inmediatamente a Y si enfermedades. yo llego a la zona colonial y encuentro parqueo. Y no encuentras parqueo, te va a generar estrés. O sea, desde antes de tú salir ya para la zona colonial, porque ya sabemos Voy que predispuesto. ya tú vas predispuesto. O sea, si no te recogen la basura y se acumula basura, ya comienza el mal olor, comienzan los insectos y ya tú comienzas a pensar en enfermedades y tu mente se va a trasladar, me voy a enfermar, si queman basura, el humo que me va a dar asma, que me va a dar enfermedades pulmonares y demás. O sea, donde hay cloacas, cañadas, todo este tipo de cosas va a generar en la población completa o en el individuo, por sí, o sea, va a generar un estrés, o sea, porque esto no lo lleva solamente literalmente a la basura, sino a lo que me puede generar que no me recojan la basura a tiempo. Doctor, vamos a hacer una pausa, regresamos. Cuando volvamos, vamos entonces a ver si estas ciudades que no dan servicios adecuados, el ciudadano entonces se estresa, como el transporte público, en un horario, etcétera, alumbrado. Sí. ¿Y qué tanto influye este estrés para crear ciudades violentas o con un alto índice de delincuencia? Mantenga la sintonía, regresamos con el doctor Ureña después de la pausa. Jefe, estoy ahí en 5 minutos, es que estoy en un taponcito. ¡Prende! ¡Prende! Quedao, ¡Prende! Motorcraft. Te yompeo. ¡Ah! Los servicios públicos y los ciudadanos del siglo XXI. Las transformaciones que sufrió la municipalidad en la región de la década de los 80 no afectaron de manera simultánea a nuestro país, pero al paso de los años, la presión por la transparencia, la interdependencia en temas como cambio climático y el desarrollo local nos fue equiparando a estándares exigidos por sociedades globales, que debido al avance de las tecnologías de la comunicación se fueron haciendo en cada ola de cambios muy parecidas a las nuestras. No es un secreto para nadie que la esencia misma de los ayuntamientos es brindar servicios a sus municipios. Por lo tanto, las actividades de corte mercuriales fueron las más desarrolladas por las autoridades locales. Para hacer estas cosas, obviamente se necesita dinero, y para hacer grandes cosas, entonces se necesita mucho dinero. El ciudadano del siglo XXI es un ente global. La migración crece, y con ella la transculturación y experiencias vividas se va mezclando hasta convertir al ser humano en un ser más exigente y demandante en la calidad de los servicios por lo que paga. Ya no solo quieren que se recoja la basura, sino que la misma se haga diferenciada y que el destino final de esos desechos sea manejado con criterios adaptables al cambio climático y que afecte lo menos posible al planeta. Pero quieren además calles iluminadas, aceras para caminar seguros, transporte público más útil y eficiente, parques y, por qué no decir, demanda Wi-Fi gratis en áreas públicas, comercio organizado y dinámico, en fin, una ciudad más amigable.
Gracias por mantener la sintonía. Como pudieron ver, el paréntesis de esta semana está muy relacionado con el tema que estamos tratando hoy, sobre los servicios municipales que debemos ofrecer y el ciudadano del siglo XXI que exige esos servicios. Los ciudadanos estamos cada vez más atentos a los servicios por los que pagamos. Tenemos niveles de exigencia por encima de lo que antes teníamos los ciudadanos comunes y corrientes. Esta globalización, esta interdependencia que existe en las ciudades, pues obviamente también aumenta las exigencias, porque sabemos lo que está pasando en otras ciudades. Entonces queremos estar equiparados a los servicios que dan en esas ciudades. Hoy tenemos una vinculación con el tema que estamos manejando con el doctor Ureña. Doctor, los ciudadanos estamos cada vez más exigentes de los servicios que dan los ayuntamientos. Obviamente, nosotros pagamos por la recogida, por ejemplo, de los desechos sólidos. Los impuestos municipales, en algunos casos, pues son importantes para nosotros tener espacios públicos limpios, alumbrado, y esto también implica que disminuyan los niveles de ansiedad del ciudadano común y corriente, porque las calles están iluminadas, las aceras están buenas para caminar, encuentros, estacionamientos, pero también disminuyen los niveles de delincuencia. Sabemos que cuando hay ciudades que tienen este nivel de estrés, también altera la conducta del ciudadano común, Sí. por las razones que fuere. Es cierto que si las ciudades que tienen altos niveles de estrés están directamente vinculadas a la insatisfacción de vivir allí y también en la delincuencia. Sí, es cierto. Primero, o sea, en la primera pregunta que me planteas, o sea, cuando vivimos en un área de confort y que todos los servicios que nos pueden ofrecer los ayuntamientos, la ciudad, o sea, están dados, obviamente, o sea, que van a hacer en nosotros, a darnos una tranquilidad. Y esto va a generar, o sea, tranquilidad, paz, armonía, que probablemente, o sea, no te genere estrés. En las ciudades, o sea, donde nada de esto se cumple, por las razones que sean, o sea, aumenta igual de una manera significativa el estrés y lo que es los actos delictivos, o sea, por una ciudad no iluminada, es más propensa a que los delincuentes y esas cosas, así está oscuro, puede el delincuente tener más herramientas para esconderse, para aprovechar el momento donde no hay luz y demás. O sea, en todos los ambientes, o sea, si no tenemos parque de diversión, para deportes, para esparcimiento, o sea, va a ser distinto, o sea, la gente va a tener, o sea, que buscar otras medidas. Y por eso, por ejemplo, es muy importante que los ayuntamientos trabajen en esa parte de los barrios, en la ciudad, o sea, que haya lugares de esparcimiento, porque todo esto va a ir de la mano, o sea, con los niveles de delincuencia y estas cosas, porque el individuo, los jóvenes, tienen algo que hacer. O sea, si vivo en un barrio popular y no tengo un área de esparcimiento, no tengo una cancha donde los jóvenes puedan jugar baloncesto o X deporte y esas cosas, o sea, ¿qué me ofrece? O sea, estoy confinado a estar entre un grupo, en un colmadón, no tengo otras opciones. Entonces, quiere decir que las grandes urbes, donde hay grandes cantidades de habitantes, un conglomerado muy pegado, genera este tipo de enfermedades mentales y acciones delictivas, porque no tenemos opciones, si no nos las brindan. Exacto, si no nos las brindan, o sea, obviamente, o sea, que vamos no solamente a tener eso, sino también como nos van a generar no solamente actos delictivos, sino enfermedades orgánicas, como mencionamos, o sea, que pueden generarnos a nuestro cuerpo daño a corto o a largo plazo. Sabemos que este tipo de enfermedades sociales que generan, cuando ya se convierte en una enfermedad colectiva, empobrecen las relaciones sociales, la incivilidad, porque no te saludan, la mala educación, ya tú no contestas un saludo. Todo este tipo de cosas que generan este estrés van creando ciudades hostiles. Por eso hablamos de enfermedades sociales, porque entonces hay ciudades que uno las conoce como este tipo de personas que son muy mal educados. Dicen, en tal ciudad son muy mal educados, en tal pueblo la gente es muy agradable. Dan una marca, dependiendo de ciudadanos, así refleja el humor de la ciudad. ¿Qué tan importante entonces es que los ayuntamientos manejen esta imagen? Porque uno no quiere visitar una ciudad donde la gente es malhumorada, uno no quiere ir a un sitio donde la gente no tiene este nivel de civilidad que debe tenerse, de cortesía, de agrado, de una sonrisa.
de conocer estas ciudades hostiles, estas ciudades donde generan este tipo de enfermedades que obviamente van creando el tema de una especie de ámbito o de un ambiente delictivo en muchísimas áreas. ¿Qué tan importante debe tener un ayuntamiento esta visión en el cuerpo de técnicos? Porque tenemos en los ayuntamientos técnicos de todo tipo, planificación del desarrollo y el espacio urbano, de tránsito, tenemos de todo. En los ayuntamientos tenemos diferentes técnicos que saben de muchas disciplinas, pero no he escuchado de que tengan este departamento de salud mental. Colectiva. ¿Existe? ¿Debería tenerlo? ¿Qué tan importante? ¿Usted conoce alguna iniciativa? Mira, es una pregunta bastante importante. Cuando se habla de salud mental tenemos que pensar en todo y el medio ambiente no se escapa, o sea, y hablamos de ciudadanos que estamos sometidos a un estrés. Y usted hablaba ahorita, o sea, ¿qué tanto influye esto? Bueno, va a influir bastante. Si los ayuntamientos pensaran en la salud mental de la población, estarían pensando en lugares de esparcimiento, en cancha, en la recogida de basura a tiempo, a la buena iluminación, y todo eso va a generar, o sea, que un ciudadano se sienta en una zona de más tranquilidad, de más confort, y obviamente que va a disminuir los niveles de estrés. Y si disminuye los niveles de estrés, está contribuyendo a tu salud mental. O sea, estamos en un tiempo donde, por ejemplo, en el Miss Universo que pasó recientemente, una de las candidatas vi que habló de la salud mental. Veo que nuestra primera dama también, el abordaje cuando hizo su programa en lo que quería trabajar, también incluía la salud mental. Igual los ayuntamientos y todo lo que tenga que ver con la ciudad, o sea, deben incluir lo que es la salud mental y no pensar en que la recogida de basura solamente es porque contaminación. O sea, también tenemos que pensar, o sea, que a nivel emocional, el no recogerme la basura a tiempo me va a generar un estrés. Tenemos que pensar que si no tengo un alumbrado adecuado, también me va a generar pánico porque pienso que van a venir los asaltantes, que me van a hacer que no puedo caminar por ahí al aire libre. Si no tengo un parque donde yo pueda respirar aire libre, porque vivo en un apartamento, por las razones que sea, o sea, debemos pensar en que no solamente estamos dando un servicio, para que la gente tenga el servicio, sino más bien pensar en lo que va a generar esto a nivel de lo que es nuestra salud mental. Una pregunta que nos hacen en las redes aquí. ¿El estrés puede causar otras enfermedades? Usted lo dijo. Sí. Está contestada. Pero me dice aquí Gervasio.paola, ¿cómo afecta esto a los niños? En los adultos es más fácil, entre comillas, de ver. Cuando vengamos de la pausa, ¿qué tan importante cómo diagnosticamos, qué tan importante para la familia ver si estos niños tienen estrés? Porque los adultos lo identificamos, pero ¿cómo identificar a los niños? Sí. Mantenga la sintonía, regresamos con el doctor Ureña en esta interesantísima entrevista que estamos manejando esta noche. Jefe, estoy ahí en 5 minutos, es que estoy en un taponcito. ¡Prende! ¡Prende! Quedao, ¡Prende! Motorcraft. Te Peo. ¡Ah!
Gracias por mantener la sintonía este domingo en la noche. Le invitamos a que nos sigan en las redes sociales, www.municipalidadglobal.com es nuestro portal. Allí tenemos todas las noticias de los sucesos municipales que acontecen aquí en este programa. Así podrán también ver de manera diferida este programa que estamos este domingo en la noche a partir de mañana lunes. Pueden buscarlo y repasar y ver de nuevo esta interesantísima entrevista con el doctor Ureña. Doctor, antes de la pausa, nos hace una pregunta Gervasio Paola, que es una de nuestras seguidoras en nuestra cuenta de Instagram, Municipalidad Global. Preguntaba cómo afecta esto a los niños, el estrés. En los adultos es más fácil, entre comillas, de ver. ¿Podemos ver alguna conducta especial de un niño o algún comportamiento inadecuado para decir que el niño está estresado? Sí. Lo primero es que hay que saber, o sea, que la conducta de los niños es un reflejo de lo que viven los padres o de lo que hacen los padres. O sea, es como una esponjita. Es como una esponja, exacto. Es una conducta aprendida y un dato muy importante que cuando hablamos de estrés también tenemos que pensar en ansiedad. Y la ansiedad es transmisible hasta intrauterinamente. O sea, sí. De hecho, o sea, hay ansiedad en el niño, o sea, desde que nace. Desde que se concibe. Hasta ansiedad al extraño. Entonces es mejor hacer un niño por ejemplo, tranquilo, con buena música. Exactamente. Por ejemplo, es una broma. Cuando usted le pasa a un bebé, a una persona desconocida, el niño lo rechaza generalmente. ¿Por qué? Porque es una ansiedad al extraño, es una ansiedad a algo que yo no conozco. Entonces, a la pregunta, sí, o sea, los niños es un poco más difícil de identificar porque los niños no tienen los mecanismos de defensa que tenemos los adultos. O sea, los adultos podemos, o sea, tener un ruido y simplemente el vecino tiene un ruido y yo agarro y me voy por ahí, doy una vuelta. El niño no tiene esa opción. O sea, de poder irse de la casa sin pedir permiso. Usted puede salir y yo puedo salir cuando yo quiera. Pero el niño, o sea, tiene padres, tiene límites y tiene cosas, o sea, que no puede hacer. Doctor, retomando ya el tema en profundidad de los espacios que vivimos en las ciudades, yo quisiera que usted me ayudara a entender qué es la densidad socioespacial. ¿Qué tan importante es esto? Para determinar que las ciudades son tal o cuales más estresantes. Sí, va a depender, o sea, del número de la población. Por ejemplo, ciudades estresantes como México, como Sao Paulo, Brasil, obviamente, o sea, los niveles de estrés son mucho más altos, pero también es congruente con el número de habitantes que hay. O sea, de igual manera, o sea, va a suceder en las ciudades donde no hay tanto habitantes o no están superpobladas. O sea, a más superpoblación, más niveles de estrés se va a manejar. ¿Usted conoce alguna ciudad de la República Dominicana que podamos comparar que digamos, bueno, no es mejor correr para allá o visitarla con el tema del estrés? Bueno, sí, quizás hablando como ciudad o provincia más bien, hay gente que, por ejemplo, que lo que es Jarabacoa, Constanza, que son zonas, o sea, donde abunda la naturaleza, la gente le gustan ese tipo de ciudades, o sea, porque además de, o sea, que no hay mucho tránsito, está en contacto con la naturaleza, el clima es mucho más agradable y demás, también Ocoa y esas cosas. También están las zonas turísticas que para mí no lo veo como una zona de confort como se ve. O sea, sí se ve a nivel estructural, o sea, como una zona de confort. Pero realmente, o sea, cuando tú llegas a Punta Cana o a cualquiera de esas ciudades, tú te vas a encontrar con la ciudad completa allá. Entonces, cuando tú llegas aquí a la ciudad, tú vienes matado, un buen dominicano. Este tema que no hemos vivido, de este encierro, ¿qué niveles de estrés se ha podido calcular? ¿Qué niveles de estrés, en qué porcentaje ha brincado sobre la normalidad, sobre los números estándares que existían en todas las ciudades? Entonces, bueno, usted me dice a mí, Víctor, ¿qué cantidad de discapacitados tenemos o de personas con algún tipo de discapacidad tenemos en la población? Decimos un 13, un 14%. Pero un porcentaje de estrés que manejaba las ciudades oscilaban entre un porcentaje X. Pero después de esta pandemia, ¿qué tanto ha cambiado los niveles de estrés en las ciudades? Sí, quizás si te hablo de porcentaje, o sea, no podría manejar las estadísticas, pero te podría decir una palabra, alto. O sea, las demandas ahora mismo en salud mental son mucho más altas que la que vivíamos anteriormente. Este año para nosotros los psiquiatras ha sido un año
podríamos decir, de una manera fructífera para nosotros como profesionales, pero para la población no. O sea, la gente durante toda la pandemia, los que tenían una enfermedad mental, la pandemia la ha exacerbado la sintomatología. Y los que no tenían una enfermedad mental, la pandemia ha hecho que esto salga a relucir. O sea, en cualquier... Esto fue un detonante. Sí, un detonante, o sea, pero no solamente en República Dominicana. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que la nueva pandemia es la de salud mental, la que viene después del COVID. Entonces, esto es un tema de salud pública. Eso es un tema de salud pública, o sea, la gente debe de pensar ahora mismo en lo que es la salud mental, o sea, el encierro, el confinamiento no es saludable para nadie, pero hay una realidad. O sea, sí, aunque no sea saludable, pero tampoco, ¿qué prefiero? ¿Morirme, contagiarme o...? ¿Cómo pueden contribuir entonces los ayuntamientos en manejar este tema, en contribuir para que este tema mejore? Con lugares de esparcimiento. O sea, en este momento la gente necesita estar al aire libre en algún momento. O sea, estamos confinados prácticamente en la casa y esto genera mucho conflicto familiar dentro de la casa, problemas de pareja que se han incrementado en el último año. No todo el mundo está listo para convivir. Con la pareja estamos listos, preparados, quizás, o sea, para pasar horas. Compartir horas del día. Compartir, pero, o sea, no como al principio. Al principio las medidas eran mucho más drásticas. Sí, trancados. Y era trancado. No todos estamos listos para estar 24/7 con la pareja escuchándolo con los hijos. O sea, no todos estamos listos para eso. Doctor, cuando vengamos de la pausa, en la parte final de nuestro programa, vamos a ver un par de preguntas que nos quedan en las redes sociales, de las que he elegido la producción, porque hay muchas, pero el tiempo no nos va a dar. Y obviamente también queremos hablar qué va a pasar en estos meses que nos quedan del año 21, cuáles son los retos, los desafíos que tenemos que enfrentar y en qué podemos contribuir nosotros desde el ámbito municipal para que la ciudadanía, aparte de los espacios públicos que deben ser mucho más bien definidos, mucho más motivados, también qué podemos hacer nosotros para el manejo del estrés como ciudadanos. Mantenga la sintonía, regresamos de inmediato con el doctor Ureña después de la pausa. Jefe, estoy ahí en 5 minutos, es que estoy en un taponcito. ¡Prende! ¡Prende! Quedao, ¡Prende! Motorcraft. Te yompeo. ¡Ah! Gracias por mantener la sintonía. De verdad que nos va a hacer falta tiempo, doctor, para poder concluir con este interesantísimo tema. Todo lo que tiene que ver con el ciudadano, pues obviamente afecta a la ciudad y viceversa. Sí. Es un matrimonio sin divorcio. No existen ciudades sin ciudadanos ni viceversa. Nos complementamos, pero también nos hacemos daños unos con otros. Sabemos que debemos contribuir para que las ciudades, nosotros como ciudadanos, se mantengan dentro de un ambiente vivible,
que podamos mantener la civilidad entre nosotros, el orden, la urbanidad. Pero también sabemos que las ciudades pues deben prestarnos ese ambiente para no huir, para no nosotros sentirnos cómodos. Cuando hablamos de las ciudades a veces no queremos entender que es como una tercera persona, nosotros, el ayuntamiento y la ciudad. Y la ciudad. Entonces, hay algunas cuestiones que todavía nos quedan, pero creo que lo podemos trabajar a través de otro programa que lo vamos a invitar en su momento. Con mucho gusto. Mientras tanto, vamos a satisfacer un par de seguidores que nos preguntan que cómo afecta el estrés en la captación de nuevas ideas. Sí, o sea, para tener nuevas ideas o nuevos planes o nuevos proyectos, o sea, el estrés va a ser un estresor, valga la redundancia, pero es distinto, estrés y estresor. Va a hacer un papel muy importante en lo que es, o sea, la captación de nuevas ideas. Cuando estoy estresado, o sea, no voy a poder fluir adecuadamente en lo que quiero lograr. Y obviamente que esto crea un impacto en lo que yo quiero hacer y que no lo puedo lograr. Y es importante, o sea, saber esto, o sea, cuando entra en la parte de la frustración de que por qué no puedo lograr X cosa, pero es generalmente, y un dicho muy popular de que la gente dice, mira, yo no quiero embromar con eso porque yo estoy muy estresado en este momento. Y se le presentan, por ejemplo, nuevos proyectos o nuevas cosas y la gente comenta, yo estoy ahora involucrado en muchas cosas y tengo mucho estrés, yo no me puedo cargar más. Entonces, todo esto influye a que tú te puedas desarrollar adecuadamente. Yo quiero pedirle excusa a nuestros amigos psiquiatras que tienen programas, porque realmente el programa nuestro, como está vinculado a acciones locales, de ayuntamientos, del desenvolvimiento diario del ciudadano, del municipio, pues todo lo que afecta al ciudadano, pues obviamente tenemos que tratarlo aquí. Claro que sí. Y este tipo de condiciones que generan estas enfermedades sociales o este término moderno que se llama estrés, pues son importantes también manejarlos desde el punto de vista municipal. Entonces, para concluir, doctor, con nuestros seguidores, hay una pregunta aquí que me ha causado, me ha dado, qué sé yo, mucha curiosidad conocer su respuesta. Dice que, ¿qué piensa usted de la meditación como parte de un tratamiento? O sea, no quiere decir como un tratamiento, sino Sí. como parte de un tratamiento para escaparnos del estrés. Mira, es una pregunta muy importante y es bueno que la gente aprenda a saber desconectarse. Una de las causas de estrés es no saber desconectarnos, llevarnos el trabajo a la casa, vivir o sea, en ciudades así y no saber apartar una cosa de otra. La meditación es tan importante como un fármaco. Si necesitamos fármaco en X momento se le va a poner fármacos, pero si hay otras medidas como el mismo yoga, que es parte de una meditación, el correr, el hacer ejercicio, el trotar, hacer deportes, todas estas cosas son favorables para que las personas, o sea, puedan vivir menos estresadas. Obviamente, o sea, para eso sí hay esperanza, o sea, desde el ayuntamiento se pueden hacer grandes cosas para lograr esto que acabo de mencionar. Creo que se puede hacer. De hecho, hay lugares como parques aquí donde todas las tardes veo en algunos lugares, por ejemplo, en la zona oriental veo con el Faro a Colón, hay un grupo como correcto, de baile, correcto, otro de baloncesto, de zumba, he visto de correr, zumba, trotando. Donde está la Plaza de la Cultura también, también hay, o sea, un grupo. Ahora mismo la ciudad, algo muy importante que ha implementado, que es la ruta de la vía... La ciclovía. La ciclovía, muy importante para esto. Y veo a la gente cada día más motivada. La meditación es parte importante. La meditación es parte importante, o sea, es algo muy importante y la gente quizás, o sea, quizás como usted mismo se sorprendió de que la meditación, sí, o sea, debemos tener un momento de tranquilidad para nosotros, debemos interiorizar en nosotros para crearnos tranquilidad. Necesitamos ese momento, o sea, para nosotros mismos. No podemos estar en el corre del día a día porque si nos llevamos de eso, vamos a estallar en algún momento. Entonces, doctor, ¿qué tenemos que hacer nosotros los ciudadanos, los normales, los comunes y corrientes, que no creíamos que teníamos estrés, pero ya lo hemos descubierto porque hemos explotado? Podemos hacer para que
la ciudad se convierta también en una ciudad mucho más amigable. Sí, realmente lo que acababa de hablar, o sea, podemos comenzar a tener prácticas en las cosas que tenemos a mano. Si lo que tenemos a mano es un parque al lado de nuestra localidad donde vivimos, vamos a utilizarlo. O sea, son recursos necesarios y si está acondicionado, mucho mejor. Si tenemos una cancha por donde vivimos, si tenemos hijos adolescentes o ya adultos, o sea, que practiquen algún deporte, también esto va a ser positivo para la población en general. En este momento, cualquier cosa que sea para esparcimiento mental o que sea para algo físico, o sea, es beneficioso para la ciudad y para el ciudadano también. Estamos viviendo un confinamiento, como dije anteriormente, que nos genera mucho estrés. Y estas cosas, o sea, tener estos lugares accesibles, bien ubicados, con árboles, con plantas. Por ejemplo, vivimos aquí en un verano eterno, pero por ejemplo, cuando uno va a países donde realmente las estaciones se cumplen, por decir algo. Por ejemplo, yo estuve en Estados Unidos y es maravilloso ver, o sea, cómo están las calles florecidas de flores, de tulipanes y esas cosas. Y esto como que le da un poco de alegría a uno. No es lo mismo cuando uno se pasea por una ciudad llena de nieve, sí, que tiene que estar con un coat, un abrigo, un gorro, tenis, botas y demás. O sea, que es distinto. O sea, yo creo que la naturaleza es importante y esto es parte de lo que la ciudad, o sea, creo que puede trabajar en esta parte, de la parte ambiental. O sea, aquí se hacen muchos parques y muchas cosas, pero yo creo que se puede darle seguimiento a esos parques de acondicionamiento y esas cosas, y esto va a hacer que sean lugares agradables para que la gente pueda ir, esparcirse y demás. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted. Hemos llegado a nuestra parte final. Realmente estamos muy contentos y muy agradecidos de su presencia esta noche aquí. Del domingo estamos tocando un tema muy profundo. Sabemos que esto es un tema clínico, es un tema de salud pública, un tema muy particular también porque el estrés se maneja y se manifiesta de diferentes formas. Tantas personas existimos porque pueden generar infartos, hasta enfermedades pues, terminales. Realmente es un tema bien profundo, pero tratamos esta noche de que nuestros televidentes por encimita sepan de qué se trata y cómo se debe manejar el estrés en estas ciudades. Estamos muy contentos de su participación esta noche y queda abierta la invitación. Nuestra producción estará en contacto con usted para la segunda parte de este programa. Víctor, me sentí muy cómodo, estoy muy agradecido de estar aquí compartiendo contigo en este programa, Municipalidad Global. De verdad que es una gran experiencia y es bueno que la ciudadanía siempre esté pensando en esto y qué bueno que tocas el tema de salud mental pensando en lo que son los municipios y los ciudadanos. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Recordamos que este programa va a estar a partir de mañana ya diferido en nuestro canal de YouTube. Búsquenlo, esperamos sus comentarios y sigan opinando en las redes porque le vamos a empezar a contestar también algunas preguntas que no se contestaron aquí esta noche. Vamos a hablar con el doctor para contestarles a ustedes de manera directa. Gracias por mantener la sintonía una vez más. Le esperamos el próximo domingo aquí en Teleradio América, canales 12 y 45. Feliz resto del domingo.